Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Naranjo, soy contadora pública, especialista en seguridad y salud del trabajo y estudiante de los últimos semestres de Derecho. Hoy quiero invitarte a que hagas parte de esta comunidad donde te enseñaré herramientas importantes jurídicas, fiscales, tributarias y laborales para que des inicio a transformar esa empresa y ese emprendimiento y que sepas la importancia de comprender todo esto para que evites sanciones y cualquier tipo de repercusión que te pueda traer por el desconocimiento. Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las obligaciones de un emprendedor y empresario en asuntos legales, fiscales y laborales. Bueno, como todos sabemos, todas las obligaciones de un emprendimiento o de una empresa o una organización, pues todos deben de cumplir con una concordancia de unas leyes vigentes y que muchas veces por desconocimiento o por falta de uno estar enterado, pues acarrean con muchas cosas. Por eso la importancia de que tengan una persona que los asesore o que se vuelvan estudiosos de todas estas leyes y conozcan qué buenos beneficios tienen para estas. Muchas veces creemos que una empresa o un emprendimiento pues se puede iniciar sin planificación, ¿no es cierto? Pero tras años llevamos diseñando pues una gran idea y las ventajas y desventajas donde realmente tú dices, voy a empezar. Entonces empiezas a hacer pues a materializarlo, pero te vas preguntando cuáles son esos requisitos fiscales, pues que en Colombia pues estarían dando, ¿no es cierto? El registro de marca, el valor de los aranceles, son los impuestos, que si debo de registrarme, que si me vuelvo una sociedad, que si me vuelvo un establecimiento de comercio como persona natural, pero a uno le hablan en chino, ¿no es cierto? También dónde implicaría más fiscalidad, más impuestos si en una sociedad o si yo como persona natural puedo abrir ese establecimiento de comercio, ese emprendimiento que yo tanto quiero, para empezar a regir legalmente en Colombia como empresa. Lo cierto es que no se trata solo de tener una buena idea, ¿no es cierto? Y de contar con la inversión necesaria para emprender en Colombia. Hay una serie de trámites con las que debes cumplir para poder establecer tu emprendimiento o montar esa empresa soñada que tanto has querido, de manera legítima y segura. Por eso hoy nosotras estamos acá para apoyarte y contarte cuáles son esos requisitos fiscales con los que debes cumplir, así que prepárate y toma nota. Entonces, ¿qué obligaciones debes cumplir en un emprendimiento o cuando quieres ser empresario? Debemos de conocer que debes de saber que debes de cumplir con obligaciones legales, laborales y fiscales. Y ahí es donde debemos de empezar a preguntarnos, ¿qué nombre le vamos a dar al establecimiento? ¿No es cierto? Yo creo que lo primordial para empezar a forjar ese nombre que queremos llevar a la cima. También hay que elegir esa estructura legal adecuada. Si quiero ser una sociedad o si quiero trabajar como una persona natural con un establecimiento de comercio, que eso más adelante lo vamos a explicar. También debemos de obtener una identificación fiscal o NIT, que es sacar el RUT acá en Colombia. Hay que abrir una cuenta bancaria corporativa. Hay que registrarse en Cámara de Comercio. Y también esa marca que es donde te cubre ese nombre de establecimiento, esa marca, ese logo que tú quieres que llegue bien lejos para que empieces a mirar cómo te posesionas y que nadie te vaya a quitar lo que ya es tuyo. Anteriormente hablábamos de que debemos de elegir una estructura legal. Yo creo que es la parte fundamental cuando un empresario o emprendedor va a dar esos primeros pasos para iniciar ese emprendimiento o empresa que tanto anhela, ¿no es cierto? Entonces, para eso debemos entender qué es una empresa y qué es una sociedad. Una empresa se sabe que es un lugar físico para realizar una actividad comercial, como una bodega, un local, una oficina.
Como todos sabemos, existen muchos de esos, pero no están registrados mercantilmente, o sea que trabajan en la ilegalidad. Donde esta bodega o este local pues prestan unos servicios o también venden unos productos y así pues se establece como empresa. La idea es que aprendas a saber cómo puedes empezar esa empresa con una serie de requisitos legales sin necesidad de empezar evadiendo todas esas responsabilidades legales que deberías cumplir. Existen muchas de esas acá en Colombia, pero para eso estamos nosotros, para asesorarte y llevarte a que tú mismo tomes esas decisiones y comprendas cómo lo debes hacer. También existe esas sociedades, que existe un contrato entre varias personas o también últimamente en una SAS puedo trabajar yo unipersonalmente. Entre estas existe una o varias personas que hacen una serie de aportes de bienes o dinero o también aportan su intelecto porque este también es supremamente importante y ahí es donde vienen los beneficios de hecho. Como también sabemos, muchas veces iniciamos una empresa y no sabemos qué tan grande es, ¿no es cierto? Entonces hoy quiero enseñarte que podemos iniciar desde una microempresa hasta una grande empresa. Entonces, recuerda que cuando inicias debes de saber cuánta cantidad de empleados tienes y con cuántos activos cuentas. ¿Qué son los activos? Son aquellos bienes que hacen parte de la empresa, como por ejemplo un computador, la oficina, los muebles, los enseres, todas esas partes que hacen parte de la empresa que vamos a constituir, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Miras primero cuántos empleados tienes. Si es una microempresa, debes de tener hasta máximo 10 trabajadores. Si es una pequeña, hasta 50, de 11 a 50 trabajadores. Una mediana de 51 a 200 empleados y una grande serían más de 200 en adelante. Pero muchas veces hablemos de que tengo solamente un empleado, pero resulta que mis activos pasan mucho más de los salarios mínimos que están catalogados para cada una de estas. Si miramos para la microempresa, debe ser de menos de 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así que tú coges una calculadora, en este año estamos en 1.160.000 y lo multiplicas por estos salarios mínimos mensuales y ahí te va a dar ese activo con qué cuentas y te vas a dar cuenta en qué clase de tamaño también te encuentras. No solamente son los trabajadores, sino que también debe de tener en cuenta aquellos activos. Así sucesivamente, la pequeña empresa está en un rango de 501 a 5.001 salarios mínimos legales. También la mediana de 5.001 a 15.000. Y por último está más, que son las grandes empresas de 15.000 en adelante. Así que debes de revisar primero eso para saber en qué tipo de empresa te vas a catalogar cuando inicies a registrar dicha empresa o sociedad y registrarlo ante la Cámara de Comercio. Algo que también debemos tener claro es ese capital, ¿no es cierto? Entonces, ese capital son esos aportes que se van a unir si van a montar una sociedad. Aquellos socios o accionistas van a empezar a montar su empresa. Entonces, este capital es lo que van a trasladar a esta empresa para darle inicio. Entre esas está privada, pública o mixta. Como todos sabemos, la privada es aquella donde una serie de personas naturales como nosotros nos unimos y creamos dicha sociedad. Hablemos de las públicas. Las públicas son aquellas que ponen los aportes el Estado o están las mixtas donde tienen que ver personas naturales y junto con el Estado. La importancia donde quiero llegar cuando vas a empezar ese emprendimiento o esa empresa, qué estructura legal adecuada necesitas para aquello. Muchas veces vamos creando sociedades sin conocer aquellas implicaciones legales, jurídicas o laborales que debemos de cumplir, pero también las empresas naturales
que son los establecimientos de comercio con persona natural, pues no crean que porque no es una sociedad, pues no debe cumplir también con estos requisitos. Solo que cada una, pues, tiene una serie de procesos muy diferentes. Entonces, entre esta, pues encontramos en las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que es la más utilizada, las sociedades anónimas y entre otras que más adelante te las voy a mencionar. Estas son sociedades jurídicas que tienen una responsabilidad, las SAS, más no aquellas personas naturales que están creando esta empresa. Todo lo que implica jurídicamente lo va a adquirir esta sociedad. Ahora hablemos de aquella persona que no quiere crear una sociedad, sino que quiere abrir un establecimiento de comercio, pero esta sería realizada como persona natural. ¿Cómo así? Sí. Esta persona natural debe de cumplir también con esos requisitos legales, pero acá el que acarrea todas esas responsabilidades va a ser esa persona natural, donde su persona es el que toma las decisiones y asume aquellos actos, implicaciones que traiga dicho establecimiento por no cumplir muchas veces con una serie de obligaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí cumpliría, por ejemplo, yo, Claudia Naranjo, tengo una empresa que se llama Protección y Más, yo tengo constituida esta empresa y en mi empresa tengo una oficina y fuera de eso pues tengo una serie de patrimonio que está a mi nombre. Cuando hay implicaciones o problemas, todo va a cargar sobre mi persona. Ya las sociedades, cuando tienen algún tipo de problema, pues los socios no van a ser tocados ni los accionistas, sino que el problema va a cargar para aquella sociedad. Más adelante vamos a hablar qué son este tipo de sociedades, dónde debemos estar y qué legalidad debemos tener referente a lo legal, a lo fiscal, a lo tributario y a lo laboral. Así que no te pierdas nuestro próximo video.